súper hermoso en esta matera. Esta literalmente está completamente rosada, como un verde yendo al gris. El valor hermoso de esta hoja. Miren qué linda está, súper cortita. Miren qué bonitas esas cartas. Y este sería el taller donde crean claramente. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Tomaterío, esperando que todos ustedes hayan pasado una excelente semana. Hoy visitaremos un pequeño vivero, Vivero Forest. Como su traducción al español lo dice, es como entrar en un verdadero bosque. ¿Estás listo para una avalancha de hermosas plantas verdes e interesantes suculentas fáciles de cuidar? Esperamos que disfruten de este nuevo recorrido en este lugar mágico en Londres. Qué bonito. Es que solamente la entrada, vean qué bonito. Es una tienda muy particular, está en la parte este de Londres y según algunos es la tienda de plantas y flores más bonita de Londres. Vean qué bonito este verrucosum aquí, este philodendron. Tiene la hoja un poquito chiquita pero está muy bonito. Por aquí se ven un montón de cactus colgantes, vean qué lindo este. Pues muy lindo. Miren, por aquí empieza la parte de las flores. Pues le gusta mucho utilizar diferentes tipos de flores como tamaños distintos y mezclarlos constantemente. Ven, por aquí hay una dalia hermosa, blanca con toques morados, unas punticas. Usualmente mezclan con florecitas más chiquitas, diferentes formas, diferentes tamaños. Flores que, por ejemplo, solas podrían parecer un poquito insignificantes, pero mezcladas con otras se ven hermosas. Ven esta que bonita. Súper linda. Miren esta que bonita también. Muy linda. Bien, qué bonito este cactus aquí. Qué lindo. Bien, por aquí ya se puede admirar un ejemplo de diseño de interior. Realmente utilizan muebles que son un poquito como más vintage, con materas, un estilo también vintage. Mezclan diferentes flores secas con plantas verdes, realmente vivas. Vean qué bonita, por ejemplo, esta begonia inmaculada. Súper linda. Muy lindos. Aquí un philodendron hermoso. Es que vean, súper lindo todo. Este tipo de material con dentro una lámpara, una luz. Aquí se pueden ver varios tipos de suculentas. Vean qué lindo cómo se ve esto, por ejemplo. Me encanta este tipo de maceta. Con el plato abajo. Parece súper viejo. Oh. Y vean qué linda esta suculenta, súper gordita. Está hermosa. Súper linda. Vean, por ejemplo, estas. Muy linda. Una spider plant, vean qué lindo este. Un po' differente, no? Completamente parece como que haya perdido parte del esmalte, pero en realidad es así. Está en particolare, non tiene il huequito abajo. Aquí hay varias canastas, ven otro tipo de materas. Aquí una begonia, muy bonita, diferente. Ven qué lindo esto también. Ven esto, por ejemplo.
un cactus puesto con esta materia como de un esmalte café. Aquí hay un mini terrarium. Una calatea ahí. Y el todo está puesto, como les mostré antes también, en un mueble como efecto vintage. Está bien bacano. Fíjense qué bonita. Bonito el color. No, y esta mostera ahí también está divina. Es una materia de terracota. Está divina, está llena de hojitas nuevas. De raíces aéreas. No, se ve súper bonita. No sé si han notado el techo. Literalmente este vivero o pues tiene de plantas. Está puesto abajo de un arco donde pasa el metro. Aquí encima. Entonces, cada poquito escucharán el metro pasando. En particular. Por aquí hay más suculentas. Utilizan muchas flores secas. Y aquí en esta tienda producen también velas. Vean, como muy artesanales. Súper lindas. Y el hecho de que no sean perfectas, brillantes, es lo bonito de esos tipos de velas, porque se ven que son artesanales. Aquí hay otros dos tipos de terrariums. Muy bonitos los contenedores también. Y por aquí unas fotos hermosas que claramente no puede faltar. Aquí hay otro mueble. Aquí los tonos son más azules, verdes. Miren las formas tan lindas. Otras flores secas. Por aquí hay literalmente una esquina completamente llena de flores secas que mezclándola entre ellas se ven muy bonitas. Ven por ejemplo esta, qué lindo. Vean por ejemplo esto que bonito también. Con toque, pues con tonos rosados, morados claros, beige, muy bonito. Vean qué bonito. Y este sería el taller donde crean claramente los buquets de flores secas. Ah, qué lindas. Muy linda. Aquí hay algo casi hermosa. Repleta de hijitos. Qué linda esta calatea. Esta calatea que es muy común aquí en Londres. Con blanco y verde la parte de adelante y atrás es como rosada. Muy lindo. Ven cómo se ven bonitos estos cuadritos de madera puestos en la pared. Y con dentro claramente platos, contenedores en vidrios, plantas, flores secas. Y qué lindas esas tacitas, esas tazas. Muy lindos. Miren por ejemplo esta escala completamente decorada con flores secos. Lindo. Es que hasta esta parte está súper lindo el contraste entre este color súper fuerte con madera, que es como más rústico. Y por aquí hay contenedores de vidrios o hasta vasos que dan un toque todo vintage, todo antiguo. Pueden ver más terrarium.
La mayoría son terrariums de cactus o de suculentas de diferentes formas. Vean por ejemplo este. Que utilizan literalmente pedazos de algo que se ha roto contra una madera. La utilizan como decoración para dar el contraste. Este igual, seguramente se le rompió una baldosa o alguna cosa. Es muy lindo. Vean pronto por aquí, qué lindo. Aquí hay otro terrarium. Es que hasta la forma es distinta. No es el clásico terrarium con una casita. El techo se abre. Qué bonito. Por ejemplo, en este caso utilizan troncos o cajitas de madera para darle soportes en diferentes niveles de las plantas. Aquí hay un philodendron, las calateas, hasta helechos. Súper lindo. Como es que se ve el contraste de este verde de las plantas con todos los colores de alrededor. Aquí hay suculentas. Qué bonitos. Si les está gustando este video, por favor denle like al video, suscríbanse a nuestro canal y déjennos sus comentarios. Miren qué linda este philodendron Pink Princess. Ay, qué linda. Las hojas grandes no tienen mucha variación rosada, pero vean por ejemplo esta chiquita. Esta literalmente está completamente rosada. Muy bonito. Me dice que el corte está súper... Está lleno, está bien grueso. Miren qué bonitas esas cartas. Los varios tipos de plantas que venden. Begonias, alocacias. Lindas. Hay otra alocacia. Otra aquí, amazónica. Bonitos. Miren qué hermosura este philodendron. Está súper grande. Súper lindo. Vean qué bonita la hoja. Opa. Súper lindo. Por ejemplo, este anturio hermoso en esta matera. Miren qué bonito. Tiene un montón de hojitas. Está divino. O esta monstera dubia aquí pegada a su soporte. Vea. Muy bonito. Y aquí intentaron, creo yo, a crear un ambiente como un terrarium, pero claramente se ven que las matas están todavía en las materas, más que todo una decoración, más que un terrarium diría yo, pues se ve particular. Por aquí hay varios cuernos puestos en materas, ven qué lindo con esta escalera, todas las velas aquí, más que ponen un montón de cosas, hasta la parte de arriba está repleta de plantas colgantes, potus, monsteras, philodendrons, joyas. Ven qué linda por ejemplo es. La canción de lógica. Muy bonita. Y aquí hay una begonia, no sé qué begonia sea. Está muy linda, vean. Seguramente no está muy contenta de este ambiente, está demasiado seca para ella. Estoy buscando el nombre, pero no lo veo. Pero está muy bonito. Muy verde. Y por aquí qué lindas también.
Aquí hay un ficus variegado con blanco. Qué lindo. Realmente la mostra deliciosa no puede faltar, con sus hojitas nuevas. Veras calateas y cingonios. Esta que me encanta, que tiene hojas espectaculares. Por ejemplo, esta hoja nueva. Está divina, ¿no? Parece de mentiras. Súper linda. Pero aparentemente es un poquito complicada. Yo no la tengo pues en la casa. Esta es la que le mostré antes, que se ve hermosa. Más la hoja crece, y más se nota claramente se notan los varios tonos de verdes y de blanco, y bien lo intenso de este color aquí atrás. Muy bonito. No puedo. Vean que le muestro este Epipremnum tan bonito. No sé si se nota bien el color aquí, pero este es como un verde yendo al gris. Y vean lo hermoso de esta hoja. Está demasiado bonita. Yo literalmente empieza con una hoja así. Hágale cuenta una pothos, una Miami. Y va creciendo, empieza como a ponerse más larguita, va sacando huequitos, ventanitas, hasta que no se ponen de esta forma. Entonces esta que hermosa también. Está divina. Y el soporte está completamente repleto, súper lleno. Aquí hay varias de este tipo. Aquí hay varias más velas que producen ellos. Miren qué lindo. Muy bonitos. Y aquí hay literalmente se llaman como set, con paqueticos para que crezcan flores, en este caso en el balcón o pues en jardines. Uno compra el paquetico y hay varios tipos de flores, le explican dónde sembrarlos, cómo sembrarlos. Aquí hay toda la época del año cuando se siembra, cuando florece. Un regalo muy bonito, con todas las temperaturas que necesita. Muy lindo. Y hay de varios tipos, en base claramente a la flor que uno busca. Miramos por ejemplo esto de más. Aquí por ejemplo lleva 3 adentro. Aquí explica qué tanto sol quiere, qué profundo tiene que estar la matera. Vea la distancia entre una semilla y la otra. Ahora aquí sigue la explicación y aquí se encuentran todas las semillas. Vea qué bonito regalo. Muy lindo. Muy lindo. Realmente esto es un paquetico de 3, pero hay también como singles, con 1, 2, vamos a ver si podemos entrar. A ver esto. Prince of Orange. Igual. Esto. Y se sienten todas las semillas por dentro. Muy bonito. Realmente lo ideal sería comprar varias para que el balcón tenga varios tipos de flores. Vean qué lindo este ficus variegado, green on green. Vean, se ve una variegación verde oscura con verde claro a los bordes. Por aquí se ve un poquito mejor. Pues alcanzan a ver lo bonito. Está súper lindo. Vean qué bonito este cactus. Está lleno de hojitas. Este es solamente verde. Tiene un montón de ramas aquí. En cambio este tiene tonos más morados. Pero, sin embargo muy bonito. Miren qué linda esta maranta. Mira, la variegación blanca. Está súper bonita. Muy bonito. Y miren qué cosa particular. Imagino yo que sea algo tipo White Wizard o White Princess. Es que vean, aparte la hoja hermosísima. Vean por ejemplo esta, con la variegación que tiene. El tallo aquí está súper bonito. Cuanto atrás se ve mejor. Vean cuánto blanco. Tonos rojos,
casi vino tintos, con un montón. Aquí hay varios cactus, más cactus. Vean este gordito aquí, súper gordito, está súper lindo. Por aquí siguen más cactus colgantes. Y esta es una de las decoraciones que tienen aquí en la entrada, aquí en la tienda. Son las mismas flores secas que vimos antes, pero las pintan. No sé si reconocen esta planta que es bien común en Colombia, por ejemplo. Obviamente usualmente es súper verde. Pero como se ve bonito, ahí colgante. O por ejemplo esta otra aquí. Aunque pues yo prefiero la rosada de pronto. Ya qué bonito esto. Parece un mueble pues de la abuelita súper lindo. Como antiguo. Lleno de vasos, de contenedores de vidrio. Y claramente no podían faltar las flores secas. Que dan un toque más antiguo. Vean qué bonitas. Con suculentas. Tan bonita esta. Aquí hay más cosas. Qué lindo. Este es un terrarium tipo los que les mostré antes. Súper linda la forma. Se puede hasta poner colgado. O por ejemplo esto. Mira qué bonito. Se ve así como todo empolvado, todo lindo. Imagínense por ejemplo varios tipos de potus o de plantitas creciendo en agua. Súper lindo. O hay hasta más chiquitos, por ejemplo este. Que también se ve muy bonito. Lo particular. Por ejemplo estas flores secas. Esta creo que durarán, no sé, años así. Está precioso esto, ¿no? De nuevo, darles las gracias por visitar nuestro canal. Esperamos que este capítulo les haya gustado bastante. Por favor, denle like, compartan y suscríbanse a nuestro canal. Hasta luego, nos vemos en el próximo capítulo.